Ok chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En el día pues de hoy les vengo a traer la clase, este tema muy interesante que vamos a ver, que ustedes pues cuando están introduciéndose al mundo de la orgánica, cuando están comenzando a trabajar los conceptos, pues les va a servir mucho. Entonces pues nada, vamos a ver acá pues ¿qué son los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder entender una reacción orgánica? Todo lo que se les ha dificultado y que apenas están comenzando a entender esto y pues los temas que hemos visto anteriormente aquí en estos videos también, nos hemos dado cuenta que las reacciones en química son muy complejas, son muy variables, son muy variadas, perdón, tienen mucha cantidad de factores que se influyen, pero muchas veces se desconocen. Entonces en el día de hoy vamos a ver aquí, les comparto esto para que podamos entonces pulirnos en esta parte. Bueno, primero que nada, ¿qué factores yo tengo que tener en cuenta para entender una reacción? O más bien, ¿qué factores son los que se tienen en cuenta en la química orgánica para nosotros poder entender una reacción química? Nosotros pues vamos a enfocarnos en tres factores importantes y en estos tres aspectos vamos a estar dando vuelta durante todos los temas de química orgánica y hoy solamente vamos a ver los conceptos básicos fundamentales que nos va a servir también como lenguaje químico pues para poder explicar de una manera más técnica cómo se dan ciertos procesos. Entonces solamente vamos a estudiar los aspectos generales básicos, pero no vamos a decir que son sencillos, tienen su complejidad y pues más adelante en próximas clases les estaremos ya estudiando digamos ya cada una de las reacciones químicas orgánicas como son las de sustitución, las de adición, las de eliminación por separados y todos esos factores que influyen en cada una, las diferencias y entraremos a desarrollar ejercicios y todo eso. Entonces solamente vamos en el día de hoy a dar la introducción al estudio de las reacciones orgánicas. Entonces, vamos a tener en cuenta que para estudiar las reacciones orgánicas voy a tener tres factores importantes. Uno, el mecanismo de reacción. ¿Ok? El mecanismo de reacción más que nada yo puedo definir como el paso a paso de qué enlaces se rompen y qué enlaces se forman durante una reacción. Eh, a ver, cuando un reactivo pasa un producto, no pasa así por arte de magia, sino que ciertos átomos tuvieron que haberse desligado o desenlazado de otros y ciertas moléculas tuvieron que haberse ensamblados con otras. Entonces en la química lo que nosotros hacemos en una reacción simplemente es ensamblar moléculas. O sea, mover átomos de un sitio a otro para lograr formar nuevas estructuras, porque al fin y al cabo la estructura es la que me define una nueva sustancia. Entonces si quiero transformar la materia, pues en sí lo que estaría haciendo yo es romper y formar enlaces. Entonces un mecanismo de reacción lo que nos está indicando es eso, explicar por medio de una cierta simbología qué enlaces se me están rompiendo y qué enlaces se están formando para que explicar, digamos, ese proceso de cambio de una sustancia a otra. Listo. Ahora, vámonos al siguiente factor que será la termodinámica. La termodinámica pues estudia mucho lo que son las energías y la forma como éstas se transfieren, por lo general basadas en el calor y en lo que es el trabajo. En este caso, la termodinámica es muy importante porque una reacción química pues también requiere, como todo proceso natural, también va a requerir de una influencia de energía, ya sea una pérdida, una ganancia o ganancias y pérdidas de energía en diferentes procesos debido al rompimiento y formación de los enlaces. O sea, el mecanismo en realidad también va a depender mucho de la termodinámica porque para que un enlace se forme, un enlace se rompa, pues ahí hay energías implicadas, ¿verdad? Entonces la termodinámica, además de esas energías, también nos llega a unas definiciones que nos permiten entender la espontaneidad, o sea, qué reacciones energéticamente podemos predecir que son espontáneas, que se darían por sí solas, o qué reacciones no, lo cual nosotros entonces tendríamos que, que bueno, que aportarle energía al sistema. Bien. En una tercera parte nos vamos a enfocar en lo que es la cinética. La cinética química más que nada nos explica o nos muestra de qué manera ciertas reacciones ocurren
con cierta velocidad. Es decir, cómo cambia las concentraciones de esos reactivos a medida que van reaccionando y cómo va aumentando esa concentración de esa cantidad de los productos mediante la reacción va transcurriendo. Eso depende de también obviamente de factores termodinámicos y de los mecanismos de reacción. Entonces digamos que este factor es dependiente de los otros dos anteriores, sin embargo no es lo mismo, es un factor aparte que me va a explicar por qué un proceso incluso es muy lento y por qué otro es muy rápido. Inclusive cómo yo puedo acelerar esas reacciones químicas con lo que vamos a ver más adelante, que son los catalizadores y toda esa cuestión. Ok, entonces ya entendiendo un poco en general los tres puntos que vamos a tocar de aquí en adelante, entonces vamos a comenzar enseguida a desglosar cada uno de ellos. Ok, primero, en general, nosotros en orgánica vamos a identificar tres tipos de reacciones principales. Puede haber una cuarta que se llama las reacciones de rearreglo, pero digamos que en términos de lo que vamos a estudiar aquí, simplemente vamos a enfocarnos en tres tipos de reacciones, digamos notorias, ¿no? Diferenciables, y que vamos a empezar a estudiar a profundidad una por una durante todo el curso de química orgánica. Entonces, primero vamos a ver las reacciones de adición, que son reacciones principalmente en las cuales implican alquenos o dobles enlaces, debido a que los electrones pi, ustedes saben que están débilmente atraídos por la hibridación. Estos electrones pi que están en los dobles enlaces pueden donarse, entonces digamos que son electrones disponibles, y eso puede hacer de que esos dos carbonos que tienen tres enlaces pues puedan llegar a formar cuatro enlaces, adicionando dos átomos, cada átomo a cada carbono del doble enlace, y eliminando obviamente ese doble enlace. Entonces lo que ocurre aquí es que las reacciones de adición simplemente es un doble enlace desaparece para adicionar dos nuevos átomos, cada uno en los carbonos adyacentes, de manera sencilla, ¿verdad? Entonces inicialmente tengo un doble enlace y al final ya no lo tengo, y ahora tengo dos átomos nuevos, y por eso hablamos de adición. O sea, su peso molecular aumentó, ¿verdad? Como este ejemplo, ¿no?, del etileno que reacciona con el ácido bromídrico para formar bromuro etano. ¿Ok? Listo. La eliminación podemos verlo como lo contrario a la adición. En este caso partimos de una molécula saturada, o sea, enlaces sencillos, y que dos átomos que se encuentran en carbonos adyacentes pueden eliminarse. De tal manera, aquí vemos el hidrógeno y el OH del alcohol, pueden eliminarse los dos formando agua, y pues en este proceso vamos a ver que hay formación del doble enlace. ¿Sí? Obviamente el carbono pues que pierde esos dos átomos, cada carbono que pierde ese enlace pues tiene que estabilizarse, y lo hace pues con un doble enlace. Entonces aquí es lo contrario, digamos que se eliminan dos átomos para formar un doble enlace, serían las reacciones de eliminación que vamos a estudiar. Listo. Bueno, una tercera y última, pues y no menos importante, es la sustitución, y de hecho comenzaremos en los próximos videos estudiando primero sustitución. Estas reacciones pues le llama sustitución o intercambio también, porque lo que vamos a ver es que un átomo que se encuentra pues en esta molécula, aquí lo hemos señalado con azul, se intercambia, se intercambia con otro átomo por otro átomo mejor, de otra molécula, en este caso vemos que es el cloro, y lo que va a haber es una sustitución, un intercambio. Este hidrógeno se va a reemplazar por un cloro, y hay un intercambio aquí, el hidrógeno se va para acá, el cloro se va para acá, entonces lo que hubo acá fue una sustitución. Las sustituciones pues vamos a ver más adelante que pueden ser detalladamente varios tipos, y vamos a enfocarnos en el mecanismo de las sustituciones, ¿verdad? Aquí solamente estamos hablando de las reacciones en general, todavía no sabemos su estudio termodinámico, su estudio cinético, los diferentes mecanismos que pueden llevar, ni nada de eso, ¿ok? Solamente es para introducir y tener ese tema claro. Listo. Entonces ahora nos vamos un poco a estudiar, ahora sí pues ya he explicado los factores, vamos a comenzar entonces a entender el primer factor que estudiamos mucho en la química orgánica, que es el mecanismo de reacción. En este caso, para poder entender los mecanismos de reacción, tenemos que entender que, como ya se les explica anteriormente, nos basamos solamente en rupturas y formación de ciertos enlaces químicos, que en otras palabras pues es lo que me va a mí a transformar la materia, ¿no? Cuando una molécula pues rompe sus enlaces para formar un nuevo producto en el cual se forman nuevos enlaces, se dan por este tipo de mecanismos. Y en este caso vamos a identificar que en los compuestos orgánicos, que son enlaces covalentes, vamos a diferenciar dos tipos de rupturas y dos tipos de formación.
a la cual le vamos a dar nombres y vamos a empezar a aprender esta nueva terminología. Primero pues vamos a empezar que cuando A y B están enlazados, por lo general A y B no son átomos con diferentes electronegatividades, sino son átomos, digamos, del mismo tipo. Qué sé yo, pongamos un ejemplo, cloro y cloro, hidrógeno hidrógeno, y esos dos átomos rompen ese enlace. Pues por no haber esa diferencia de electronegatividad, lo que vamos a ver es que cada átomo se va a llevar su electrón, el electrón del enlace, hacia él, y vamos a formar estos átomos ahora con un electrón libre, ¿no? El electrón desenlace, ¿verdad? Que se los llevaron. Ese nuevo electrón desapareado, digamos así, desapareado, paramagnético, lo que me va a formar es una ruptura, va a formar, perdón, unas especies que le vamos a llamar radicales. Estos son radicales libres, ¿no? Porque no están enlazados y solamente tienen, digamos, el electrón. Este tipo de ruptura le vamos a llamar rupturas homolíticas, ¿no? Homo, que significa, digamos, significa rompimiento igual, ¿sí? Simétrico, por decirlo así, donde cada átomo se lleva un electrón. Entonces, homo de igual, se reparten igual los electrones. Ahora, existe otra posibilidad, que el átomo esté unido a un átomo B, pero el átomo B sea más electronegativo. O sea, ahí va a haber una polaridad. O sea, estos dos electrones van a sentir más atracción por este señor, por el B, que por el A. Entonces, por ejemplo, en este caso un hidrógeno con un cloro o un carbono inclusive con un cloro. Entonces lo que va a ocurrir aquí es que cuando se rompe este enlace, ese rompimiento va a ser de manera, no va a ser equitativa, no va a ser equivalente, sino que va a ser de manera heterolítica. O sea, cada átomo va a quedar con una distribución diferente, en donde un átomo va a quedar sin nada y el otro va a quedar con todo. En este caso, el que va a quedar con todo se va a cargar negativamente, obviamente, porque ganó electrones, y el que pues perdió los electrones va a quedar positivo. Entonces aquí vamos a ver cargas que se van a formar, ¿sí? Y esos van a ser pues obviamente aniones y cationes, ¿no? Entonces en este caso vamos a ver estas cargas en las rupturas heterolíticas. Bueno, como si en los reactivos se rompen enlaces, pues en los productos se forman enlaces. Entonces pues vamos a ver que también hay formación de enlaces aquí, y pues esas formaciones dependen de lo mismo que acabo de explicarles. Ya sería como lo contrario. Se pueden encontrar dos átomos de diferentes maneras, ya sean dos radicales, ¿sí? A y B, y en este caso cuando se encuentren pues forman, cada uno aporta pues su electrón y forma un enlace covalente, como se formaría teóricamente. En general cada uno aporta su electrón, pero en este caso pues sería un enlace, pues una formación simétrica, porque cada quien porta un electrón, ¿no? Digamos que se da cuando dos radicales se encuentran, ¿bien? Y se estabilizan, ¿ok? Pero no siempre eso ocurre. Muchas veces vemos desbalance de cargas, entonces vamos a ver ciertas atracciones electrostáticas y vamos a ver átomos que son deficientes y átomos que tienen muchos electrones o que tienen suficientes electrones libres y también tienen cargas. Entonces ellos, cuando se encuentran, pues los dos no van a poder aportar, porque el uno no tiene lo que necesitan y el otro pues tiene lo suficientes para aportar. Entonces lo que va a ocurrir aquí es que vamos a señalar una sola flecha, y ahora les voy a indicar cómo yo utilizo esto de las flechas, y va a donar ese electrón o esos electrones al que no tiene, y el del negativo al positivo, y van a enlazarse. Esta ruptura, esta formación va a ser simétrica, ¿ok? Y pues lo que va a formar es un enlace polar, simplemente debido a que pues obviamente el átomo que tenía esa carga pues por lo general es un átomo muy electronegativo, y el que tenía la deficiencia es poco electronegativo, entonces va a formar un enlace polar. Si nos damos cuenta, esta parte es lo contrario a la parte de arriba. ¿Listo? Hasta ahora perfecto. Tenemos que tener claro los términos de rupturas homolíticas, heterolíticas, y diferenciarlas muy bien, porque estos términos se van a usar mucho en los mecanismos de reacción. Bueno, entonces vamos tendiendo esto a lo que les acabo de decir. ¿Cómo yo puedo usar entonces esas flechas que ya vieron ahorita ahí? Y de pronto viendo, muchos no sé si se alcanzaron a preguntar, que vieron flechas diferentes. ¿Cómo yo uso esas flechas? O sea, de qué manera yo las utilizo para indicar un mecanismo. Entonces pues básicamente el uso de las flechas para describir el movimiento de electrones se usa básicamente para eso, ¿no? Para describir qué está pasando en ese rompimiento de enlaces y en esa formación de enlaces. En realidad, que es lo que ya les he dicho que se describe en un mecanismo de reacción.
Entonces lo que vamos a ver es que dependiendo del número de electrones que se estén moviendo en el proceso que yo quiera señalar, voy a utilizar un tipo de flecha. En este caso, si la flecha es completa, voy a indicar que se está moviendo un par de electrones. En cambio, si la flecha es incompleta, voy a decir que se está solamente, digamos, solamente se está compartiendo o se está moviendo un electrón individual, ¿no? Como un radical, ¿no? Pues listo, eso aplica pues para ruptura y también para formación, ¿ok? Siempre la flecha pues va a señalar hacia dónde se van a mover los electrones, ¿sí? Es decir, vamos al primer ejemplo. Tengo hidrógeno, hidrógeno, y me está mostrando que cada hidrógeno con la flecha, este enlace se rompió, y de los dos electrones, uno, porque la flecha es, digamos, danzuelo, se llama a esta flecha que está por la mitad, media flecha, un solo movimiento, un electrón se movió para acá y el otro se movió para acá, y miren el resultado, cada hidrógeno queda con su electrón, ¿ok? Aquí es clave, porque si yo uso una doble flecha, no puedo, estaría diciendo que los dos electrones se están moviendo, y pues solamente el enlace tiene dos electrones, no podría indicar flecha completa para ambos lados, porque obviamente estaría diciendo que se movieron dos para acá y dos para acá, ¿no? Entonces pues no tendría sentido, y por eso hay que ser bastante cuidadoso en esto. Además, la ruptura es homolítica porque pues los dos hidrógenos, no, aquí no hay polaridad, entonces es muy difícil que un átomo se lleve los dos electrones, ¿ok? Bueno, pasaría entonces lo contrario en esta ruptura, que ya sería una ruptura de tipo heterolítica, pues en la cual ese cloro, pues que es más electronegativo, se lleva el par de electrones de ese hidrógeno, y pues naturalmente va a quedar con una carga negativa, y el hidrógeno va a quedar con una carga pues positiva porque perdió los electrones. En este caso sí indico un solo movimiento con dos electrones, porque el cloro se va a llevar los dos, sí, porque es más polar, ¿ok? Y pues él quiere como que cumplir su octeto. Además el hidrógeno pues es estable así también, ¿ok? Bueno, el movimiento de los electrones no necesariamente pueden ser para enlaces sencillos. Yo puedo mover, por ejemplo, un enlace doble, romper el enlace pi y decir que, por ejemplo, estos dos electrones se fueron para acá, y aquí queda la distribución de carga negativa y positiva respectivamente. O muchas veces en una molécula orgánica, dentro de esta molécula orgánica, pues miren que este enlace se está rompiendo, y pues el doble, digamos, los dos electrones se están moviendo al más electronegativo, igual parecido a lo que vimos acá, pero acá es con un carbono. Obviamente el carbono es menos electronegativo, y pues vamos a tener la distribución de carga. Bueno, ¿será que solamente indicamos un movimiento? No, muchas veces en un proceso pueden darse varios movimientos como un efecto dominó, ¿sí? ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí nos está mostrando que este OH dona, se enlaza a este carbono que está aquí, pero obviamente el carbono no puede quedar así, ¿no? En un efecto dominó, porque el carbono no puede quedar con 5 enlaces. Entonces este proceso impulsa al rompimiento del enlace con bromo. Además, ya saben, pues el bromo es más electronegativo, y no tendría nada de raro que él pues se llevara heterolíticamente, con la ruptura heterolítica, los electrones, ¿ok? Y me quedaría el bromo negativo y el OH se pegó. Entonces aquí la idea es que ustedes practiquen y que pues empiecen a hacer ciertos ejercicios basados en indicando movimiento de electrones, ya sea con resonancia, ya sea con mecanismos y eso, perdón, con rupturas y con algunos movimientos sencillos para comenzar, y así entrar al mundo de los mecanismos de reacción. ¿Listo? Bueno, entonces podemos ver entonces que basados en lo que acabo de explicar de los movimientos, pues yo puedo ahora clasificar los mecanismos de reacción, ¿ok? Los mecanismos de reacción que ya vimos, pues lo acabamos de ver ahora mismo, simplemente son esos movimientos de electrones. Entonces ya vimos que pueden existir dos tipos, ¿no? Movimientos que se dan con un electrón y movimientos que se dan con dos electrones. En el caso de los movimientos con un electrón, que nos dimos cuenta que por lo general o siempre forman radicales. Entonces vamos a llamarles a este tipo de reacciones en las cuales las rupturas son homolíticas, ¿sí? Por igual, ¿verdad? Y se forman radicales e intervienen estos radicales, y vamos a decir entonces que estas reacciones son de mecanismos radicalarios. No solamente pueden participar enlaces sencillos, sino que también los dobles enlaces, pues ya saben que también se pueden romper. Entonces aquí indicamos siempre con flechitas, medias flechas de anzuelo. ¿Listo? Aquí vemos un ejemplo más adelante. No se preocupen, solamente me interesa que diferencien eso, los conceptos nada más.
después haremos ejercicios de cada tipo, ¿ok? Bueno, ¿qué más podemos ver? Ahora, las reacciones polares, pues ya vendrían siendo el caso diferente, ¿no? El caso en el cual, pues las interacciones o los enlaces que se están formando, los movimientos siempre son en pares de electrones, o sea que siempre son flechas completas de un átomo que tiene electrones suficientes para donar y un átomo que es deficiente. En este caso vamos a darle nombres especiales a estos átomos. Vamos a decir que en las reacciones polares, bueno, además de que hablamos de polares porque hay cargas, entonces hay interacciones electrostáticas aquí, un positivo se atrae con un negativo, ¿listo? Bueno, en este caso vamos a decir que al átomo que tiene los electrones suficientes lo vamos a llamar nucleófilos, ¿sí? Nucleófilos, porque es rico en electrones, ¿ok? Y ese átomo que pues tiene deficiencia requiere de alguien que pues le done los electrones, que se enlace con él para hacerlo más estable. Le vamos a llamar electrófilo, que pues pues aquí vemos que dice que es pobre en electrones. Entonces, para mostrarles un poco de lo que es eso de la polaridad, podemos ver aquí un ejemplo claro de, por ejemplo, este alcohol. Vemos el patrón de polaridad. Aquí tenemos una carga negativa debido a que el oxígeno parcial negativa es más electronegativo que el carbono. Entonces, naturalmente, que lo que vamos a ver aquí es que pues este HA, que también es polar, el hidrógeno es positivo, pues va a sentir cierta atracción electrostática y cuando se acercan, este puede enlazarse, ¿sí? Y al enlazarse, pues este A va a salir por efecto dominó, como le digo yo, para que cumplan todos el octeto y pues no tendría nada de ilógico que él saliera, ¿no? Porque él es muy electronegativo y pues es estable. Los muy electronegativos son estables cuando ganan esos electrones y cuando salen, ¿no? Quedan cargados negativamente. Estos son factores que también iremos viendo poco a poco. Ok, entonces ya diferenciamos. ¿Listo? Reacciones radicalarias, reacciones polares y sabemos cuál es la diferencia de cada uno. Simple, ¿no? Están en los movimientos de los electrones. Si son movimientos de dos electrones, en el otro sean movimientos de un electrón. Y además de eso, también podemos verlo por las cargas. Las polares hay cargas, intervienen cargas positivas y negativas. En las radicalarias no intervienen ese tipo de interacción, ¿sí? Sino más que nada es por estabilidad de esos radicales. Bueno, entonces pues vamos a mirar entonces un poquito más de estos factores y por ejemplo analizaremos esto, ¿no? Lo que les acabo de decir. En las reacciones polares tenemos dos especies que interaccionan. Una le llamamos nucleófilo, o sea, busca núcleos, ¿sí? Por lo tanto tienen muchos electrones. Y electrófilos buscan electrones, o sea, tienen deficiencia, ¿bien? Entonces aquí vemos la forma general, el nucleófilo siempre le dona al electrófilo, o sea, la flecha siempre va a moverse del nucleófilo al electrófilo, nunca al revés. Y hay muchos errores que he visto por ahí de algunas personas que, bueno, hacen esto al revés, ¿no? El electrófilo se mueve al nucleófilo, errado, totalmente mal, porque conceptualmente lo que nos está mostrando simplemente es eso, ¿no? Un movimiento de electrones de un sitio a otro. Entonces, de donde hay electrones se van a mover hacia donde no hay. Pues esto va a llevar, pues entonces a formación de los enlaces. ¿Listo? Bueno, entonces con base en esto que podemos decir, pues podemos decir que los grupos funcionales tienen patrones de polaridad, ¿no? Y tienen sitios donde tienen pares libres que me van a servir como nucleófilos ricos en electrones, esos grupos funcionales, y pues átomos que son electronegativos, y van a tener sitios pobres, átomos menos electronegativos que no tienen obviamente pares libres, y vamos a hablar de que son los sitios electrófilos. Por ejemplo, aquí lo podemos ver para estos grupos funcionales o para estos átomos, por ejemplo para el nitrógeno, el oxígeno, el OH, un halógeno como el cloro. Vemos que los patrones de polaridad que se muestran con rojo se hacen más intensos entre, digamos, más carga tenga, ¿no? En este caso el NH3 pues tiene 3 hidrógenos y por eso es que tiene una parte de los hidrógenos que no es digamos, es pobre en electrones, porque el nitrógeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Entonces vamos a ver que en esta capa arriba donde están los nitrógenos hay una polaridad, hay una carga negativa que va a tener cierta atracción en el momento de reaccionar. Lo mismo pasa con el agua, y miren que cuando ya tenemos un OH que tiene una carga casi, bueno, que más que nada toda la molécula se vuelve roja, o sea, se vuelve negativa. Y vamos a hablar de que es muy, muy fuerte, o sea, sería un nucleófilo más fuerte. Entonces, dependiendo como esa
esa carga negativa, esa intensidad de carga o esa tanta cantidad de electrones que tenga disponible para donar. Vamos a hablar de que son muy nucleófilos, y los otros son, digamos, el agua y el amoníaco son nucleófilos débiles, ¿no? Entonces hay que tener eso presente. Bueno, vámonos al caso contrario, en lugares donde hay deficiencia. Entonces, por ejemplo, en este caso, estos hidrógenos hacen que prácticamente toda la molécula sea con carga positiva. Además, la molécula H3O más tiene carga positiva. Entonces vemos que no hay para nada electrones disponibles, sino que hay una gran deficiencia. ¿Y qué pasa con eso? Que pues es azul, y entonces los átomos se consideran, esta parte de esta molécula, pues estos hidrógenos que se señalan con azul se consideran electrófilos. ¿Okay? Son átomos que ellos quieren mejor pegarse a otros átomos, ¿sí? Enlazarse a otros átomos, pero que obviamente le donen a los electrones porque no tiene. ¿Ok? Por ejemplo, un halogenuro de alquilo, en este caso vemos que el carbono, sí, el bromo obviamente ya vemos que es negativo, pero estamos señalando porque nos interesa la parte deficiente, sería el carbono, que es el que está unido al bromo, ¿no? Es el que está unido al bromo, el carbono, no los hidrógenos no están unidos al bromo, es el carbono, y en este caso tiene carga positiva. Y por eso lo señalamos aquí con azul, vemos que la molécula es prácticamente capolar. Bueno, existen moléculas también, como es el caso de las acetonas, que pues pueden tener los dos, ¿no? Vemos una zona roja, electronegativa, y una zona azul. Entonces tienen como que esa dualidad. Entonces uno en química jugamos con eso, a ver qué centro reacciona más, si el positivo o el negativo, y ahí vamos transformando las moléculas. Como que más o menos ya estamos cayendo más en cuenta qué es lo que queremos, ¿verdad? Entender aquí. Bueno, para finalizar entonces esta parte, y espero que hayan aprendido estos conceptos, vamos a ver estos ejercicios. Tómele pantallazo, o si quiere detenga el video mejor y piense bien, ¿sí? Deténgalo y analice los primeros, trate de responderlo, y entonces pasamos a responderlo, ¿ok? ¿Listo? Bueno, entonces si lograron responderlo, vamos a darnos cuenta acá de lo siguiente. Primero, nos están preguntando cuáles de las siguientes especies es probable que sean nucleófilos y cuáles sean electrófilos. Entonces vamos a analizar y nos damos cuenta de lo que vimos anteriormente, ¿no? Podemos diferenciar en el caso A, que tenemos un cloro unido al carbono, ¿no? Podemos decir que este carbono, por estar unido a este cloro, ¿verdad?, lo hace electrófilo porque tiene carga positiva, y pues obviamente este cloro se va a llevar esa densidad electrónica hacia él por la electronegativa y va a formar la polaridad. Entonces decimos que esta molécula aquí en esta parte, este carbono, sería electrófilo porque tiene mucha deficiencia, ¿no?, de electrones. ¿Ok? ¿Qué pasaría aquí con el caso B? Vamos a ver en el caso B que el azufre, bueno, toda la molécula ya tiene una carga negativa y eso le da un plus. Ya por ver la carga negativa, pues decimos que es que nucleófilo. Pero también podemos analizar de que ese azufre tiene pares de electrones libres. No se dibujan aquí, pero usted haciendo la estructura ya, y les recomiendo que haga la estructura con sus electrones libres, completa ahí los octetos, y para que se dé cuenta, ¿no? Sería un nucleófilo, ¿ok? Carga negativa, tiene electrones disponibles. En este caso, podemos ver ciertas partes como estos nitrógenos que tienen un par de electrones libres, entonces podemos decir que son nucleófilos también, ¿sí? Aunque sí, digamos que pueden haber algunos carbonos aquí que son electrodeficientes y podrían ser electrófilos, entonces aquí podemos identificar, pero yo diría que es un nucleófilo. De igual manera me interesa que, pues, si lograron identificar tanto el lado nucleófilo y electrófilo, perfecto, no pasa nada, no hay problema, por el momento es válido. En este otro caso, pues también tenemos que esto sería un electrófilo porque este carbono tiene deficiencia porque está unido a este oxígeno, pero el oxígeno sería un nucleófilo porque este oxígeno pues tiene la carga negativa, entonces también tenemos lado y lado, ¿no? Entonces podemos ver que hay moléculas que tienen esas dos características. Con respecto a esta, si dibujamos la estructura de Lewis, nos damos cuenta que él es un electrófilo. Primero porque el dibujo nos muestra una zona azul en donde pues, aunque los flúor están pegados alrededor, tienen electrones libres, podrían considerarse electrófilos, perdón, nucleófilos, pero imagínense un flúor que done un enlace, quedaría con dos enlaces, quedarían a mitad, y eso no sería muy estable, ¿verdad? Entonces, además, él no se podría romper con el boro, porque entonces dejaría el boro con menos, eso lo volvería muy inestable. Entonces, más que nada, esta molécula mejor el boro necesita, además porque si se analizan
¿Está cumpliendo el teto el boro? No. Haga la estructura de Lewis. Tiene, en este caso el boro tiene pues 3 enlaces con el flúor y le falta uno. Por lo tanto, al tener esa necesidad de enlazarse, pues es un electrófilo. Si necesita más bien a alguien que se enlace con el boro para completar el octeto. Estamos hablando de un octeto incompleto, ¿verdad? Entonces, más que nada, esa sería la respuesta. Pero lo que le dije ahorita, anterior a esto, también yo creo que es una buena explicación. Bueno, pues aquí les dejo unos ejercicios entonces para que lo razonen, ya están resueltos. Y pues espero que les haya gustado bastante esta parte de lo que es los conceptos básicos de los mecanismos de reacción. Entendamos diferencias entre nucleófilos, electrófilos y todo, porque la idea es que ustedes pues manejen estas terminologías para posteriormente poder desarrollar todo lo que queremos. Listo, ahí está este ejercicio, analícenlo, deténganlo, tomen el screen, no sé, como quieran, y ahí está resuelto. Y pues lo que acabamos de hacer anteriormente es lo mismo. Vamos a mirar quiénes son nucleófilos y quiénes son electrófilos, y listo. Tendríamos lo siguiente. Ahora pues con base en esto pues nos queda faltando entonces una última pregunta, y sería para finalizar entonces, y no se les olvide la otra parte pues la subiré después en la parte 2 de lo que es la introducción al estudio de las reacciones orgánicas. Ya estaríamos hablando de la termodinámica y de la cinética, así que muy pendiente a eso. Entonces vámonos aquí. Interacción entre el nucleófilo y el electrófilo, ok. ¿Cómo así? A ver, ya vimos que pues las reacciones polares sí, interacción del nucleófilo y el electrófilo, ya lo dije, entonces ya lo expliqué, pero porque quiero explicarles algo. Resulta que podemos aplicar ciertos tips, ciertas metodologías, o podemos verla de cierta manera para poder nosotros realizar ese ataque, esa interacción. Ya ustedes saben que parte de la flecha del nucleófilo hacia el electrófilo, y pues poder nosotros explicar nuestro mecanismo. Entonces, si vemos aquí este ejemplo, nos piden que usemos las curvas, las flechas curvas, para poder explicar lo que pasó aquí. Entonces ya nos están dando los reactivos y nos están dando los productos, pero solamente el ejercicio quiere que nosotros indiquemos qué pasó con flecha, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, lo que pasó fue que este carbono se pegó a este, ¿sí? Y este bromo se salió. O sea que tenemos, vámonos en orden, vamos a ordenar las ideas. Tenemos una ruptura aquí y tenemos una formación. Una ruptura que es heterolítica, ¿verdad? Porque hubo una carga negativa. Y una formación, ¿sí? Asimétrica, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, si esto se pegó acá, pues obviamente, ¿quién es el nucleófilo? Sería este carbono que tiene los electrones, y el electrófilo sería este carbono poco electronegativo, carga positiva, y entonces se daría el ataque como lo estamos viendo aquí en la solución. Y aquí pueden leer un poco la estrategia que se utilizó, que es lo que les estoy diciendo. Señalo la flecha, parte del nucleófilo y llega a este carbono, y por efecto dominó, el efecto que les digo yo, que sería el momento en el que el carbono pues al aceptar un enlace tiene que eliminar otro, porque no puede quedar con 5. Entonces en este momento el bromo, pues que es más electronegativo, es lógico, ¿no?, que se lleve el par de electrones y queda acá. Entonces indicamos tanto el movimiento de este carbono al movimiento del bromo, del rompimiento de ese enlace heterolíticamente, y listo. Ok, y seguimos entonces. A ver, concluimos entonces. Conclusión: para las reacciones polares, que es donde nos hemos quedado, la radicalaria no la hemos, digamos, desmenuzado tanto, porque la terminología no, ahí no vemos, ahí no tenemos ni nucleófilos ni electrófilos, sino solo radicales. Entonces no nos confundamos, eso es allá. Solamente nos estamos enfocando en nucleófilo y electrófilo porque son para las reacciones polares, ¿ok? Entonces, las interacciones entre nucleófilos y electrófilos, pues lo podemos ver que para yo poder hacer este dibujo que les acabo de mostrar, yo también lo puedo ver de otra forma, como si fuera una interacción de tipo ácido-base de Lewis. Recuerden ustedes que una base de Lewis es aquel que dona para formar el enlace, y un ácido de Lewis es aquel que acepta ese enlace, ¿sí? Entonces yo lo puedo ver como un ácido-base de Lewis. La teoría, si no saben la teoría, pues consúltenla y bueno, repásenla, o si no, quédense mejor con lo que le acabo de explicar, nucleófilo electrófilo. Pero para los que todavía no dominan esto de nucleófilo electrófilo, lo pueden comenzar a dominar como si fuera un ácido base de Lewis. Obviamente tiene que saber esa teoría. ¿Listo? Pero bueno, si no, no es necesario, lo pueden, mejor, se ahorran ese paso y pues saltan inmediatamente a hacerlo como nucleófilos y electrófilos.
Podemos decir que en este caso las reacciones polares, perdón con este error, polares, se basan en atracciones electrostáticas donde el nucleófilo dona un par de electrones al electrófilo. Listo, lo que hemos hecho siempre, ¿no? Y pues vámonos entonces con unos pequeños ejemplos acá, en el cual pues podemos ver, ¿no?, lo siguiente. Y pues podemos ver entonces algo que es importante acá, y lo vamos a ver un poco. Vamos a ver entonces en este caso que en general, como ha sido un ácido base de Lewis, pues la base de Lewis, que tiene un par de electrones, va a donar ese par de electrones al ácido de Lewis que le hace falta y pues va a enlazarse, ¿no? Sería eso, lo mismo que dice aquí. Por ejemplo, para que vean el ejemplo del ácido base de Lewis, es que 1H sería una base de Lewis porque tiene carga negativa. En este caso ya vamos a identificarlo y va a reaccionar con el ácido que tiene la carga positiva para formarme esta molécula, ¿no? La unión de estos dos me formaría agua. Entonces, ¿qué pasaría? La base de Lewis, que tiene los electrones suficientes, tiene carga negativa, sería nuestro nucleófilo, ¿ok? Entonces, donde vemos base de Lewis, en realidad es el nucleófilo. Entonces, pues los que me entendieron lo que expliqué anteriormente, dan el salto enseguida a decir que es un nucleófilo, no tiene que decir que es una base. Lo que están aprendiendo todavía, pues pueden por ahora verlo como base, pero ya después cambian ese concepto de base Lewis porque en realidad es un nucleófilo, ¿ok? En realidad el nombre exacto sería un nucleófilo. El nucleófilo pues donaría el par de electrones a las yemas y formaría la agua. Esta sería la interacción. Bueno, obviamente pues el ácido de Lewis sería el electrófilo, ¿no? Claro. Entonces sería este el nucleófilo y el electrófilo. Donde veamos base de Lewis, nucleófilo, donde veamos ácido de Lewis, electrófilo. ¿Listo? Bueno, y seguimos con otros ejercicios un poco más sencillos. Imagínense acá cómo indicaríamos nosotros esta formación en donde interaccionó esta metilamina con el ácido clorhídrico para formar esta sal, ¿sí?, de amonio. Lo que va a ocurrir aquí, pues identifiquemos quién es el nucleófilo, pues el que tiene los pares libres. Dibujamos las estructuras de Lewis, hay que dibujarlas porque así es que yo puedo saber, para comenzar, cuáles son los electrones libres que hay. Entonces dibujándolo pues podemos ver que el que tiene pares de electrones libres es la mina. Entonces decimos que este es nuestro nucleófilo, ¿sí?, o base de Lewis, y el hidrógeno que tiene la carga positiva sería nuestro electrófilo, o el cloro también, ¿no? Pero no tendría sentido que el cloro volviera a reaccionar con el hidrógeno porque estaríamos formando lo mismo, no tiene sentido. Entonces, al separar, hay que separar entonces siempre estos compuestos binarios, separarlos en sus dos iones. Entonces lo que va a ocurrir aquí es que el ataque se va a dar de esta manera y ya lo enlazamos. Entonces, escribimos ahora la estructura y vaya, pues quedaría solamente el cloro con carga negativa. Esta parte de la carga positiva es necesario ustedes que repasen la parte de enlaces químicos cuando estudiaron carga formal. Se saca la carga formal, o si no lo pueden ver como la carga se conserva. Entonces si esto se agregó acá, pues esa carga positiva tiene que quedar acá, no se puede perder, ¿ok? Se sumó la carga. Listo. Otro ejemplo podemos ver acá en este caso un poquito más complejo, en donde pues este OH reaccionó con esto y lo único que hizo fue como que tomar un hidrógeno, ¿no? Tomó un hidrógeno y se lo llevó. Listo. Entonces lo que podemos ver aquí es que pues identificamos nuestro nucleófilo sería este y el electrófilo sería este hidrógeno, ¿ok? Que sería lo que él digamos donde interaccionó. Profe, ¿yo cómo sé dónde sea la interacción? Pues vea el producto, véalo, por el momento véalo y analícelo, dónde hubo la interacción, para que sepan quién fue la parte electrófila y quién fue la parte nucleófila. Entonces entendemos que sí, claro, esto es un electrófilo, estos oxígenos son nucleófilos, pero la interacción se dio fue sobre este electrófilo. Entonces este oxígeno reaccionó acá, se lo trajo y obviamente por efecto dominó, pues esto se tuvo que romper y el oxígeno se llevó ese par de electrones y quedó así. Muy sencillo estos movimientos, ¿listo? Y finalizamos con este ejemplo otro sencillo en el cual ya identificamos el nucleófilo, este que tiene pares de electrones libres, o la base Lewis, también lo mismo. Bueno, en este caso estamos viéndolo como si fuera lo mismo y lo que va a ocurrir es que la interacción se da. Este CN, el ciano, se pegó en el carbono que tiene este oxígeno y este doble enlace que pasó se rompió bien. ¿Analizaron bien ahí? Rompimiento de doble enlace, ¿ok? Y formación de uno sencillo entre carbono y carbono. Entonces indicamos con flechas, hacemos el dibujito bien de la estructura y entonces nos va a dar simplemente que se atacó acá y pues por efecto dominó pues este doble enlace se rompió y cogió para acá. Entonces automáticamente tenemos esta estructura.
y podemos decir que ahí tenemos listo. Entonces, listo, con estos ejemplos ya podemos como entender cómo yo dibujo las interacciones nucleófilos electrófilos en las reacciones polares. Listo. Entonces, ahora sí, ya concluimos y nos veríamos entonces pues en otros videos para entonces empezar a estudiar lo que es la parte de la termodinámica. Y bueno, aquí los dejo un poco con esta parte donde pues simplemente les coloco en general cómo sean las interacciones y vamos a ver aquí los diferentes grupos funcionales y los patrones de polaridad. Cada grupo funcional tiene un patrón de polaridad. Ahí ese patrón de polaridad es digamos, en la señal en donde nos va a indicar dónde se van a dar las interacciones, ¿sí? Dónde se van a donar o quiénes pueden donar, ¿ok? Por ejemplo, para ver un ejemplo aquí, el alcohol tiene carga positiva en el carbono, o sea que este lugar aquí es un sitio muy bueno para aceptar, ¿sí? Electrófilo. Y este OH es muy bueno para donar, nucleófilo. Entonces tienen esta dualidad, entonces ustedes saben que pueden encontrar los dos sitios importantes en las moléculas donde se va a dar la reacción, ¿ok? Entonces aquí lo que nos interesa a nosotros es encontrar esos sitios dentro de las partículas, dentro de las moléculas donde las interacciones se pueden presentar. ¿Por qué? Por esas deficiencias. Y ya identificando para cada grupo funcional esos sitios, ya nosotros podemos entender dónde va a darse la interacción, hacia dónde va a ir la flecha, pero todo es entendiendo los sitios. Si yo no sé cuál es el positivo, cuál es el negativo, no sé quién es el nucleófilo, quién es el electrófilo, mi flecha pues no la voy a saber dirigir. Ahí está la clave para que entonces entiendan, ok. Si se han hecho esa pregunta, profe, ¿cómo hago yo para saber dónde se da? Pues analice pues el producto, pero también analice los sitios del grupo funcional, el sitio positivo y el sitio negativo, para que pues puedan hacer el movimiento y sea óptimo y sea pues un movimiento lógico, ok. Entonces terminamos hasta aquí, nos vemos en el próximo video para la otra parte de la segunda parte de los conceptos básicos. Hasta aquí terminamos la parte de mecanismos, conceptos básicos de mecanismos, y pues nada, empiecen a trabajar con esto. Les recomiendo que vean libros como el libro de Jurkanis, el libro de Wade, el libro de McMurray, el libro de Grautas, Mecanismo de Reacción, para comenzar a leerse. Leanse ese capítulo de introducción al estudio de las reacciones, aunque esto yo lo saqué, ya es algo que yo lo veo desde este punto de vista. Hice un resumen, desglosé de diferentes libros para traerles esta información detalladita, previa, porque consideré que muchas veces vamos a leer un libro y ya el libro pues nos muestra esto de antemano y ustedes no dieron ese paso, eh, ese paso como que previo de entender ciertos conceptos para después entender. Listo, entonces nos vemos y espero que les haya gustado.